Bueno, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, le damos la más grata bienvenida a todos los aquí presentes a esta mesa redonda en donde trataremos el tema sobre la agenda legislativa priorizada. Y en ese sentido, la Fundación Institucionalidad y Justicia, la FINJUS, pendiente del fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho y de la gobernabilidad democrática en el país, considera fundamental que para dar cumplimiento a los ejes antes mencionados, se hace necesario que la ciudadanía conozca en detalle cuáles son las temáticas legislativas que consideramos son prioritarias en cada legislatura. La sociedad ha jugado un rol muy importante en el desarrollo de una agenda que ha permitido que se produzca una sinergia entre las perspectivas de la ciudadanía con la de los legisladores, de forma que puedan tener una gran legitimidad para ser discutidas en el Congreso Nacional. Tanto la labor constitucional de representación que realizan los legisladores, así como la fiscalización, ameritan la atención por parte de los demás poderes del Estado y sobre todo de quienes se sienten representados por estos. En ese sentido, la presentación de iniciativas legislativas a priorizar juega un papel de primer orden para la participación de la sociedad civil en los distintos temas de la agenda pública. No obstante, en algunas ocasiones nos mueve a preocupación que a lo largo de los años ha costado mucho el consenso respecto a la aprobación de leyes que verdaderamente están direccionadas al fortalecimiento de la institucionalidad. Sin embargo, por una u otra razón, varias normas de esta índole se han quedado rezagadas o relegadas. Por tanto, desde la Fundación Institucionalidad y Justicia, invitamos tanto a los legisladores como a toda la ciudadanía a unar esfuerzos para que nuestro país cuente con una ley, por ejemplo, como la de partidos políticos, que la misma en todo lo que ha sido el proceso de discusión ha reflejado la realidad en que se encuentran estas instituciones. Señores, mueve a preocupación que uno de los temas que se está debatiendo es todo lo que tiene que ver con la celebración de las primarias. Ahora los partidos no quieren de una u otra forma asumir lo que debe de ser su responsabilidad y se la quieren a la Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral. Así como la reforma al Código Penal, así como la ley de transparencia fiscal y una ley que dote de organicidad al Ministerio de Interior y Policía, esta última tan fundamental para la regulación precisa de este ente del Estado en materia de seguridad ciudadana, entre otras leyes de igual importancia para el país que van a estar comentando nuestros panelistas. En el día de hoy agradecemos contar con el privilegio de dialogar respecto a estas temáticas acompañado de dos juristas del más alto nivel para el derecho penal dominicano, como lo es Manuel Ulises Bonelli y Ricardo Rojas León, quienes son también grandes colaboradores de la Fundación. De igual manera, agradecemos al economista Ernesto Selman del CRES, quien ha trabajado en otras ocasiones
dando opiniones trascendentales para el buen curso de determinadas legislaciones en la materia de la cual es un connotado experto. La FIJUS, en el marco del programa de acción de la sociedad civil para la seguridad y la justicia, agradece también la participación de los demás invitados e invita una nueva vez a que nos aboquemos a una reflexión profunda sobre la importancia de la agenda legislativa a priorizar como país, pues esta será más que un claro indicador de nuestro horizonte institucional. Para tales efectos quiero entonces darle la palabra en esta ocasión, al doctor Manuel Ulises Bueno. Bien, muchas gracias de nuevo a la Fundación Institucionalidad y Justicia por invitarme esta mañana a venir a conversar con ustedes. En lo que a mí respecta, como especialista en el área penal, yo estimo que hay dos, por lo menos, proyectos de ley que están pendientes aún en el Congreso y que son de vital importancia. Estos son el Código Penal, que como sabemos, perimió en el Congreso, o mejor dicho, no perimió, sino que fue rechazado en el Congreso y se cayó el proyecto y hay que volverlo a someter. Y la ley de extinción de dominio, que desde hace tiempo viene corriendo también en el Congreso, pero que no ha sido objeto de aprobación. En lo que respecta al Código Penal, la discusión se ha centrado o se ha focalizado únicamente en el tema del aborto. A mí me parece que esta discusión importante, la discusión del aborto, pero ha frenado la entrada en vigor de una normativa que se puede decir más que necesaria, es urgente. Tenemos un Código Penal vigente desde el año 1844, pero que es el Código Penal de 1810 francés. De manera que nosotros tenemos un código de 1810, tenemos una criminalidad distinta, no solo en la República Dominicana, sino en el mundo, y se pudiera decir que así como el mundo es cosmopolita, así la criminalidad también. Así como los economistas hablan de la globalización, y los políticos también hablan de la globalización en muchísimos aspectos, así hay que hablar también de la criminalidad. Hay un fenómeno de globalización en tema de la criminalidad y de sus formas de actuar. Evidentemente que no podemos seguir persiguiendo en carretas a los criminales que viajan en avión y jets, por decirlo de alguna manera poética. Entonces es urgente que ese Código Penal se apruebe. Recientemente hemos visto en la prensa que la Cámara de Diputados, o más bien el presidente de la Cámara de Diputados, ha anunciado que ellos pretenden reintroducir el Código Penal y diferir la discusión del aborto a una ley especial. Eso parece una solución interesante, de que el tema del aborto, que es importante, se siga discutiendo, pero que no sea óbice para que se apruebe los demás aspectos del Código Penal. Eso queda, hay un tema que va a quedar, porque si se aprueba el Código Penal sin el aborto, entonces estaríamos en un momento legal que obviamente va a inclinarse por una de las tesis, ¿verdad? O no va a estar prohibido o va a estar prohibido en lo que se discute el resto. Eso habría que verlo cómo lo van ellos a resolver. En cuanto a la ley de extinción de dominio, una ley especial, una ley sui generis, que va muy de la mano con el tema de lavado de activos que ahora se acaba de aprobar en el mes de mayo, ¿verdad? Se aprobó la ley de lavado de activos.
y ya está por aprobarse el reglamento de aplicación de la ley de lavado de activos, que ya el borrador anda en las redes y anda en las páginas electrónicas, ¿verdad? Y en la consulta, para la consulta pública, para que todo el mundo que así lo entienda opine. Entonces, la ley de extinción de dominio es una ley que tiene su base constitucional en el artículo 51.6 de la Constitución, que establece que una de las formas mediante la cual se puede, el Estado puede suprimir de alguna manera, vamos a llamarlo, el derecho de propiedad sobre la base de la ilegitimidad del bien o de la adquisición ilícita del bien mediante los juicios de extinción de dominio. Entonces esta ley viene a concretar el mandato constitucional de establecer el procedimiento para esos juicios de extinción de dominio. Es una figura muy novedosa, vamos a decir, para nuestra costumbre, para nuestra tradición jurídica. Es una idea que Latinoamérica la ha tomado prestada del sistema anglosajón, no del americano, del sistema anglosajón, porque los ingleses la tuvieron primero, pero que en América ha tenido suficiente práctica en Estados Unidos el método, no de extinción de dominio, porque así no se llama así, en los americanos la llaman asset recovery, recuperación de bienes, de recuperación de activos, de alguna manera, y ese procedimiento está enquistado en una ley muy especial que es de los años 70 en Estados Unidos y que se aprobó como un método para combatir la criminalidad organizada. En ese momento en Estados Unidos estaba el tema de la persecución a las grandes mafias italianas, sobre todo, la Cosa Nostra, y recordemos que en los años 70 el cine nos puso de moda el tema también con la saga El Padrino, ¿verdad? Entonces esta ley, que es la ley Rico en Estados Unidos, fue la ley que utilizó el gobierno americano, la fiscalía, para poder perseguir con eficiencia a estas mafias. Y más que un instrumento, más que valerse del derecho penal, de alguna forma tradicional, con la persecución de las personas por cometer las infracciones y llevarlas a la cárcel para que pagaran en consecuencia, la ley Rico tiene un capítulo en el orden civil que se concentra en la persecución de los bienes, sobre la conciencia de que estas organizaciones criminales tienen como objetivo fundamental el enriquecimiento y como fuente fundamental del delito los bienes. Y el Estado piensa, bueno, si no tienen bienes, si le quitamos los bienes, entonces le ponemos difícil la comisión de los crímenes y atacan más la persecución del bien. Es un método alterno que puede ser concomitante con el proceso penal o no, pero que no depende del proceso penal, sino que es totalmente distinto y autónomo. Entonces, este método, que fue en Latinoamérica acogido por primera vez en Colombia para resolver el problema que generó el caso Pablo Escobar. Tras la muerte de Pablo Escobar, el Estado se da cuenta de que los bienes de Pablo Escobar eran tantos y que no había manera de reivindicarlos para el Estado porque ya la persona había muerto, no había forma de juzgarlo, declararlo culpable y a consecuencia confiscarlos. Entonces se necesitó una normativa que permitiera que el Estado pudiera reivindicar esos bienes para sí de manera legal, ¿verdad? Y entonces ahí sale la ley de extinción de dominio, que es
la figura que Colombia adopta, ¿verdad?, traída de la experiencia norteamericana de la ley Rico y de otras experiencias, Inglaterra y otros países europeos, la trae y diseña la ley de extinción de dominio. ¿Por qué ellos le llaman extinción de dominio? Porque Colombia, que sigue la tradición española del derecho civil, allí el derecho de propiedad es el derecho de dominio. Entonces, extinción de dominio es extinguir el derecho de propiedad. Y esa figura se ha difundido en Latinoamérica bajo ese nombre, extinción de dominio, y nosotros en la Constitución la adoptamos bajo ese nombre, aun cuando ese nombre no es el apropiado al vocabulario jurídico de nuestra tradición. Por esa razón, el proyecto de ley, entonces, que cursa en el Congreso, se llama extinción de dominio para la confiscación de bienes ilícitos, una forma o para la confiscación, no, para el decomiso de bienes ilícitos. Así se llama el proyecto de ley, una forma de llamarlo extinción de dominio porque la Constitución así lo dice, pero de aterrizarlo a nuestro vocabulario tradicional, poniéndole decomiso de bienes ilícitos. Este es un proyecto de ley que cursa todavía en el Congreso, ha tenido aprobación en el Senado, pero luego se cayó y está pendiente todavía de aprobación ahí. Es un tema que tiene sus implicaciones y sus debilidades también, pero que creo que aporta más que lo que pudiera quitar, y estamos en la esperanza de que el Congreso vuelva a retomar la discusión de este proyecto de ley y que termine por aprobarlo. Gracias. Ese proyecto que tú del cual estás hablando, es importante porque a nosotros se nos está presentando el problema de que personas que son dadas en extradición negocian en los Estados Unidos, entonces cuando vienen aquí, como no fueron parte del acuerdo, lo que ellos habían obtenido a través de sus actividades ilícitas, entonces aquí se lo terminan devolviendo muchas veces. Para que ustedes tengan una idea, la fiscal del distrito tiene 38 sometimientos que van en esa dirección. Es decir que tenemos un problema serio. Aparte de que es una herramienta también efectiva para la lucha contra la corrupción, porque es que cuando tú no puedes justificar tu patrimonio, yo creo que como herramienta no deja de ser interesante, y conjuntamente con la de lavado y otras disposiciones del Código Penal del cual tú hablabas, yo creo que teniendo una visión holística pudiésemos resolver un problema en donde evidentemente el Estado ha fracasado. Me refiero al de la lucha contra la corrupción, que ha sido un verdadero fracaso en la República Dominicana. Eso parecería que no hay forma de cómo abordarlo, ni muchas veces uno cree que ni siquiera existen los mecanismos para poderlo atacar, prevenir, en fin. De todos modos, este es el país en donde vivimos. A continuación le voy a dar la palabra a Ricardo Rojas León, que como dije es un connotado experto, pero que ha venido trabajando conjuntamente con el magistrado Bonelli en todas las que son estas propuestas legislativas que se están trabajando en el Congreso Nacional. Es decir, lo que están asistiendo técnicamente, eso lo estoy diciendo yo, y no es una indiscreción porque yo sé que es así, quizá ustedes no lo pueden decir, a nuestros congresistas en esos puntos son ellos dos. Así que, Ricardo Rojas León. Bien, muchas gracias, Servio Tulio, a la Fundación por esta nueva oportunidad que nos brinda de venir a compartir algunas ideas con nuestros amigos, algunos de los cuales son asiduos a este tipo de intercambio. Brevemente voy a referirme a dos puntos tocados por Ulises. Comienzo por lo último, el decomiso civil de bienes ilícitos, además de lo que ha planteado Ulises, forma parte de la recomendación número 38
del Grupo de Acción Financiera Internacional, del GAFI. Nosotros como país estamos actualmente siendo evaluados por el GAFI, fuimos evaluados en el 2005, estamos en seguimiento continuo. Hay una misión que debe venir a evaluar a República Dominicana en enero del año próximo. Esta es una evaluación que se ha pospuesto en los últimos años por razones técnicas. Pero quería resaltar eso. No solamente va a ser una herramienta importante en la lucha contra el crimen organizado, sino que forma parte de los compromisos internacionales de la República Dominicana en el marco del Grupo de Acción Financiera Internacional. Y lo otro que quería plantear es el tema del Código Penal. En el año 2004, cuando se promulgó, cuando se observó el Código Procesal Penal, el Código Penal en diciembre, que finalmente fue declarado inconstitucional, nosotros planteamos públicamente que debía aprobarse ese código. O sea, que no debía observarse por el tema del aborto y que debía aprovecharse el año de vacatio legis que tenía el código para que resolviéramos el problema del aborto. La historia ustedes la saben. Como ha planteado Ulises, ahora hay varias iniciativas en el Congreso que están tratando de resolver el problema desde la lógica de que, bueno, el tema del aborto, y yo diría que del aborto voluntario, las modalidades voluntarias del aborto, vamos a mandarle una ley especial, como han hecho los chilenos. Los chilenos acaban de modificar el artículo 119 de su Código Sanitario. ¿Por qué? Porque el tema del aborto, en cualquiera de sus causales, no es un tema jurídico penal, no es un tema que interese al derecho penal, es un tema básicamente de bioética, ¿no? Es un tema bioético, es un tema básicamente médico, es un tema de salud, es un tema sanitario. Lo que sí interesa al derecho penal es el aborto doloso, aquel que alguien le provoca a una mujer en contra de su voluntad, o mediante golpes, mediante heridas, o mediante intervenciones ilícitas en su cuerpo. Y conectado con esto, creo que un tema importante que el Congreso debe retomar es el tema de la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Mujer. Hay una serie de figuras que no están reguladas en la República Dominicana, modalidades de concepción que deberían estar reguladas en el país, porque son posibilidades relacionadas con el deseo que tienen muchas mujeres de procrear, que no tienen la más mínima reglamentación legal. Incluso hay modalidades de reproducción en la República Dominicana que se realizan actualmente que no tienen ningún tipo de norma, por lo menos con categoría de ley que permita establecer algún tipo de regulación sobre esta materia. Me parece que el tema del aborto en las causales y sus causales, lo que hemos concebido son 4 causales. Una, o la que se concibió fue una, la del párrafo capital, y otras 3 adicionales perfectamente pueden estar incluidas en una ley de derechos sexuales y reproductivos de la mujer. De manera que la respuesta normativa a todo este problema sea una respuesta holística, que incluya derechos para concebir, ¿no?, y posibilidades de interrupción del embarazo cuando se den unas de estas causales. Me parece que los grupos que trabajan en el tema de la mujer deben retomar los esfuerzos para que el Congreso Nacional vuelva a discutir, vuelva a poner sobre la agenda y le dé prioridad
a este proyecto de ley de derechos sexuales y reproductivos de la mujer, en el que digo que eventualmente podría incluirse el tema de la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos que hemos venido discutiendo desde hace 3 años. Bueno, otro tema importante es la necesidad de tener una ley de protección de víctimas y testigos. La protección de las víctimas es un mandato y de los testigos es un mandato de la Constitución. A diferencia de la Defensoría Pública, que tiene un estatus constitucional, un sistema de protección de víctimas y testigos tendría que necesariamente regularse por una ley, ¿no? Y esto es muy importante porque es no solamente forma parte de, digamos, de una concepción humanista en la medida en que el Estado auxilia a los testigos, sino que sirve también como una herramienta político-criminal, auxilia a las víctimas, sino que sirve como una herramienta político-criminal en la medida en que protege a los testigos. En República Dominicana hay muchos casos de criminalidad organizada que no llegan a feliz término por la falta de protección a los testigos. Aquí la gente no quiere complicarse la vida. Aquí la gente, en casos de crimen organizado, no quiere deponer como testigos por la posibilidad de que ellos o sus familias sean víctimas de atentados. Entonces el Estado, si va a dar una respuesta integral al problema del delito, además de tener una nueva ley de lavado de activos, tener un código penal, que por ejemplo tiene un catálogo muy completo de delitos contra el patrimonio público que han estado ausentes de la discusión, porque nos hemos concentrado, como dijo Bonelli, en el tema del aborto, ¿no? Entonces, además del Código Penal, de la Ley de Extinción de Dominio y de la Ley de Lavado de Activos, del remozamiento de la Ley de Lavado de Activos, esta Ley de Protección de Víctimas y Testigos es una necesidad importante y que no puede seguir posponiéndose su conocimiento y aprobación. Finalmente, me voy a referir a la Ley de Partidos Políticos, que como sabemos lleva más de una década en el Congreso y actualmente está paralizada por 3 puntos. La participación de la mujer, el tema del padrón, si las primarias se hacen con padrón abierto, no abierto, si se hacen simultáneamente, y el tema del financiamiento. En relación con lo primero, a mí me parece que es perfectamente justificable que se incremente la participación de la mujer, la participación obligatoria de la mujer en las boletas electorales. La mujer en la República Dominicana hoy en día está liderando no solamente la matrícula en muchas universidades, sino que a nivel empresarial y gerencial tiene un rol sumamente importante. A nivel de microempresas hay un porcentaje mayoritario de microempresas que están siendo dirigidas por mujeres. Y si es así, si esa es la realidad, ¿no? Si la mujer está participando de forma mayoritaria en las actividades productivas, ¿no? Y se está formando en forma impresionante, lo lógico es que la mujer participe, tenga una participación más importante a la hora de diseñar políticas públicas, por lo menos a nivel de Congreso Nacional. Lo otro es el tema del financiamiento. Fíjense, una de las novedades de la Constitución del 2010 fue la constitucionalización de los partidos políticos. Los partidos políticos no estaban retenidos en la Constitución anterior. La Constitución anterior hablaba básicamente de las asambleas electorales, pero ya
en la actual Constitución, el artículo 216, si mal no recuerdo, sí, el 216 regula, 226, los partidos políticos. Y en su parte capital dice que los partidos políticos en su conformación deben respetar los principios democráticos, deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia. La transparencia. Y la transparencia hoy en día está muy asociada al tema del financiamiento. Nosotros no podemos seguir financiando, cuando hablo de nosotros me refiero a los contribuyentes, a los que pagamos impuestos, a partidos políticos que no son capaces de rendir cuentas del dinero que reciben. Entonces, este tema del financiamiento de los partidos políticos, tanto en la versión pública como en la versión privada, tiene necesariamente que transparentarse. Y tenemos que caminar hacia un estadio en el que el financiamiento ilícito de los partidos políticos sea una infracción penal que se castigue como se castiga en la mayoría de las democracias modernas, ¿no? Y finalmente, porque me imagino que ya, bueno, me queda un minuto, voy a hablar del tema del padrón. Yo suscribo el planteamiento de la Fundación en el sentido de que si un partido político no es capaz de controlar, de saber quiénes son sus integrantes, no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. Si hacemos una analogía, una analogía ad minimis, o sea, a lo mínimo, el que no es capaz de saber cuántas personas viven en su casa, tiene dificultades. Entonces, yo entiendo que el tema de los padrones internos de los partidos es una responsabilidad exclusiva de los partidos. La realización de asambleas y de primarias tiene que ser una responsabilidad exclusiva de los partidos. La ley vigente, que es otro tema pendiente, ¿no? El remozamiento de la ley electoral, la actualización de la ley electoral prevé que en los casos en que haya elecciones primarias para candidatos, la Junta Central Electoral debe supervisar. Pero en otros casos no se... es una simple potestad. Y a mí me parece que los partidos tienen que hacer sus asambleas, sus convenciones internas sin ningún tipo de participación, y que esas asambleas deben suponer el menor costo posible para los ciudadanos. No es concebible que el país, con las dificultades que tiene, con las carencias que existen, con las necesidades de financiamiento, con los requerimientos de gasto social, con las demandas sociales que hay, se dé el lujo de gastarse o de llegar a gastarse 5.500 millones de pesos en la supervisión de las asambleas de los partidos, que perfectamente esas organizaciones pueden hacer sin que implique ningún gasto de dinero público, de dinero de los contribuyentes. Y con esto termino. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. No, y con relación a cuando tú hablabas de la participación de la mujer, el problema es que eso ya la Constitución lo definió. O sea, cuando tú te vas al artículo 39, que te establece que debe de haber un equilibrio, cuando tú te vas a las convenciones que hemos firmado y que hemos ratificado en la República Dominicana, a mí, honestamente hablando, me ha llamado mucho la atención de que ese sea un tema del debate, cuando eso se supone que estaba definido. Y ojo a las muchachas que están aquí, a las mujeres, porque muchas veces se establecen cuotas, pero no se crean los mecanismos que la garanticen.
Y se está dando el caso en que la interpretación que se le ha dado a esos porcentajes se refieren única y exclusivamente a lo que son posiciones electivas, y se supone que la Constitución dice que también eso se refiere a lo que son funciones públicas, a lo que son, por ejemplo, las posiciones a lo interno de los partidos políticos, en donde muchas veces las mujeres están rezagadas. Y me gustó mucho que tú trataras el tema del financiamiento. Si nuestros partidos políticos una ley no los lleva a que tengan que identificar sus donantes, nuestros partidos se pueden convertir, en virtud de la ley de lavado que se aprobó, en herramientas de lavado, pero una cosa de sentido común. Si tú no identificas quién es tu donante, es como aquel que va a impuestos internos y no identifica quién fue el que le pagó sus honorarios. Es una cosa de sentido común. Entonces yo creo que tenemos que ir aterrizando. Y yo creo que los partidos políticos, señores, porque es que estas instituciones son las que nos terminan gobernando. Entonces, yo creo que le vamos a tener que poner una mayor atención a estas instituciones que ha sido muy difícil, muy difícil. Eso de la celebración de las primarias de manera simultánea, ya la propia Junta Central Electoral ha dicho que ellos no tienen ni siquiera la capacidad para eso. Entonces, le quieren trasladar a un órgano un tema que es de su exclusiva responsabilidad. Y tú hablabas del padrón. El partido que no es capaz de transparentar su padrón, pero no tiene derecho a ser ni siquiera un partido político. Son cosas de sentido común. Y así uno se encuentra con una serie de cosas que siguen siendo parte del debate, que deben honestamente que llevarnos al centro de la reflexión a todos. Porque todo tú te encuentras también en que es lo mismo. Es no transparentar desde los partidos políticos, y eso se termina reflejando desde la administración. Cuando tú te vas a la ley de la declaración jurada, eso no sirve para nada. Porque eso, los regímenes de sanciones, para comenzar, que tienen son de carácter administrativo, que no han hecho su declaración. Entonces tú te encuentras que el tú no hacerla tampoco es problema. Yo no conozco a nadie que lo hayan destituido porque no haya su declaración, no lo conozco. Entonces, son las cosas que se han instalado aquí, que tenemos que tratar de ver de cómo se pueden desmontar. A continuación, Ernesto Selman, del CRES, él ha venido trabajando propuestas que tienen que ver precisamente con fomentar la transparencia en el gasto, en fin, desde la administración, así que lo dejo con Ernesto Selman. Gracias. Bueno, mi rol es hablar sobre el proyecto de ley de responsabilidad y transparencia fiscal que cursa en el Congreso Nacional desde octubre del 2013. Se ha perimido en un par de ocasiones y se ha reintroducido. Hay una iniciativa nueva en el Congreso para reintroducirlo. Sin embargo, yo quiero opinar sobre algunas cosas que los juristas se han referido y no quiero meter mi cuchareta ni tampoco contradecir, pero creo que el debate, precisamente, creo que el debate que se tiene en algunos de los aspectos que hemos estado mencionando es muy importante. Porque lo que se hace evidente cuando se hablaba en todos los casos aquí sobre el tema de la ley de partidos políticos, lo que hemos estado diciendo aquí es las debilidades institucionales que existen en los partidos políticos. Y los partidos políticos son los pilares de una democracia. Pero cuando en los partidos políticos no hay democracia, entonces la democracia realmente no está funcionando. No hay un proceso en el cual la ciudadanía se integra a estos instrumentos de la democracia para que entonces puedan ser representados realmente. Y lo que ha sucedido es que se han secuestrado los partidos políticos por unos cuantos, en cada uno de los casos, porque esto es un tema sistémico. Esto es un tema de todos los partidos. Se secuestran los partidos políticos,
Se secuestra la democracia, se secuestra el Estado y toda la política pública, y por eso vemos el sistema que tenemos, incluyendo la corrupción y la impunidad. Y sin un mecanismo de consecuencias. Porque los mecanismos de consecuencia en una sociedad es lo que termina sellando el Estado de Derecho. Y si no existen mecanismos ni consecuencias por las cosas que suceden en una sociedad, entonces esa sociedad está destinada a fracasar. Y eso no es lo que queremos en República Dominicana. Entonces yo creo que es un tema fundamental para el tema, porque es que las instituciones políticas y jurídicas son las que terminan creando el ambiente para que se realice el intercambio económico. Entonces, si tenemos instituciones políticas y jurídicas débiles, entonces el funcionamiento de la economía será débil. Entonces, esto es fundamental lo que se está discutiendo aquí en esta mesa. Y yo creo que es parte del debate. Yo quiero hacer algún aporte, porque si realmente tenemos una debilidad institucionales importantes en los partidos políticos, entonces hay que buscar la forma de corregirla y cómo buscar que se integre la sociedad a participar en esos mecanismos de primarias que tenemos planteado en la ley. Y yo quiero aquí aportar, y por eso el debate se va a hacer en todo el país. Yo pienso que las primarias deben ser abiertas en los partidos políticos, que participe todo el mundo, porque lo que queremos es precisamente eso, que se integren los ciudadanos a los procesos internos de los partidos y que se le tenga la puerta abierta para el que quiera participar. Y si eso es así, entonces tiene que usarse el padrón de la Junta Central Electoral. No padrones cerrados, que nada más participen los miembros de esos partidos. Porque ¿qué pasa si cerramos los padrones de los partidos y no inscribimos a alguien que está trayendo de la facción de fulano? Ah, no, ese no se inscribe porque el secretario de organización es de mi facción y eso no se inscriben. Entonces yo creo que una de las formas de abrir la participación de la ciudadanía son las primarias abiertas, aunque estén organizadas por los propios partidos, pero primarias abiertas donde todo el mundo pueda participar, porque si no mantendremos los partidos secuestrados, la democracia secuestrada, el Estado secuestrado. Esa es una opinión divergente que yo estoy aportando aquí en la mesa. No quiero contradecir ni mucho menos, pero es parte del debate que debe hacerse, y es parte del debate que debe hacer toda la sociedad dominicana, porque esto es fundamental para la vida institucional y económica, que de nuevo tiene consecuencias todo esto. La separación de poderes. ¿Por qué separamos las elecciones municipales y luego congresionales y de presidente y vicepresidente? Si el arrastre se iba por el Congreso principalmente y la separación de poderes, lo que se busca es separar el poder ejecutivo del legislativo principalmente. ¿Y esas dos elecciones son juntas? Hay algunas cosas que debemos revisarnos y que hay unos aspectos que van a mantener la debilidad institucional, y eso hay que ver cómo buscarle la vuelta. Y pienso que aunque sean organizadas por los propios partidos, las primarias deben ser abiertas y deben ser con los padrones del padrón de la Junta Central Electoral, porque es donde están todos los ciudadanos, si es posible participar. Bueno, lo otro que quería anotar, y ya es un tema sobre el tema del Código Penal. Yo obviamente no soy jurista ni me voy a referir a temas jurídicos específicamente, pero sí yo quiero referirme al tema del aborto, la concepción de la vida. Yo creo que nadie en su corazón desea que nadie aborte, ¿verdad? Pero si esto es un tema de salud, etcétera, yo creo que el tema ético es muy importante, como mencionaba Ricardo. Yo creo que también debemos fortalecer los mecanismos por medio del cual puede haber adopción de niños en la República Dominicana. Porque aquí estamos llegando a los extremos que hasta se están transando órganos, señores, de niños, comprando y vendiendo órganos. Y eso, en este pueblo, yo no sé en otro pueblo, en este pueblo, yo creo que eso es una cosa que no
nosotros no nos gusta, y yo creo que son principios fundamentales de la... Juan Pablo Duarte hablaba de la garantía de la vida, la propiedad y las libertades, y la vida, estamos hablando de la vida. Entonces, en el corazón, y yo creo que son transformación del corazón, yo creo que hay que tener los reglamentos necesarios, pero hay un tema que los mecanismos de adopción de niños en República Dominicana, la participación de sociedad civil, iglesia, etcétera, yo creo que eso hay que buscar cómo fortalecerlo, porque nadie realmente en su corazón quiere ver abortos, yo creo, o yo espero, o yo me imagino, ¿verdad? Bueno, esto es un tema que yo tenía que dejar acotado, y creo que el mecanismo de adopción es muy importante en cualquier sociedad, y la integración de la sociedad civil. Bueno, yo me toca aquí hablar realmente de temas económicos, del proyecto de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Fíjense, en la República Dominicana, a raíz de la crisis de finales de los 80 y principios de los 90, esa crisis se generó principalmente por un exceso de gasto público que terminó financiando y sirviendo la deuda con dinero inorgánico. Y eso generó una crisis en los precios, en unas distorsiones importantes, en una incertidumbre importante para la actividad económica, que se degeneró en inflación y otros efectos en la economía. Y a raíz de la crisis económica de finales de los 80, principios de los 90, la República Dominicana adoptó una política fiscal responsable. ¿Por qué responsable? Bueno, porque asumió presupuestos equilibrados durante todos los años 90. Asumió presupuestos equilibrados, y eso implicó que la deuda pública se pudo reducir en un 28%. Durante los 90, además, se aplicaron otras medidas, otras reformas jurídicas, políticas, económicas, que beneficiaron a la población, en el sentido de que fue la época durante la cual se redujo, hubo un crecimiento económico importante, se redujo la pobreza, se redujo la inequidad, porque un conjunto de reformas políticas, jurídicas y económicas permitieron o dieron con ese resultado. Sin embargo, a partir del año 2000, y ya con el populismo y el clientelismo avanzando fuertemente en América Latina, nosotros no estuvimos ajenos a estos procesos, se empezó a aplicar una política de gasto público por encima de los ingresos y creciendo todos los años, de forma tal que luego de presupuestos equilibrados durante todos los años 90, la República Dominicana el gobierno dominicano empezó a asumir déficits fiscales que no son más que cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa, cuando anteriormente eso estaba equilibrado. Entonces, cuando un gobierno gasta más de lo que ingresa, eso implica que hay que tomar prestado. Y la deuda pública, esa política de mayor gasto público año tras año tras año, se combinó con una crisis financiera en el año 2003-2004 que implicó que el Banco Central, en lugar de que Hacienda asumiera la responsabilidad del rescate bancario, eso se lo pasaron al Banco Central, y el Banco Central ha tenido que asumir una política de endeudamiento para cumplir con su mandato de estabilidad de precios. Esa política se debió haber cambiado con la ley de recapitalización del Banco Central del 2007, pero eso no se ha cumplido a cabalidad. En resumen, esto se resume en que la deuda pública en la República Dominicana, del sector público consolidado, la deuda pública se ha multiplicado más que por 8 desde los 90 para acá. Más que por 8. Por 8.24 veces, para el que lo quiera calcular exactamente. Entonces, eso ha implicado que cada año nosotros tengamos que pagar más y más intereses o del asumir mayor costo de la deuda pública que estamos tomando año tras año tras año.
y está incrementando año tras año tras año. Entonces, a partir de esa realidad, y toda la sociedad reconoció en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, toda la sociedad reconoció de que esto es un problema que había que enfrentar, y en el artículo 36 de la Estrategia Nacional de Desarrollo se incluye una reforma fiscal integral que esté fundamentada en una ley de responsabilidad fiscal. Bueno, con ese mandato, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles y FINJUS, por cierto, propusimos un proyecto de ley de responsabilidad y transparencia fiscal que se introdujo en el Congreso Nacional por primera vez en octubre del 2013. En esa ley lo que se está proponiendo es, primero, que se asuman y se adopten reglas fiscales, que haya un marco dentro del cual los gobiernos, no importa quién, se rija dentro de un marco, dentro de unas normas que tengan que cumplir. Y ahí se incluyen reglas o normas fiscales con respecto a cuánto puede incrementar el gasto público, de que no crezca más del 3%, 3,5% al año en términos reales. Ahí hay reglas de déficit fiscales, la regla general siendo de que deben haber presupuestos equilibrados, como lo hicimos en los 90, reglas de techo al endeudamiento, y con esas reglas fiscales, en principio la idea es que se norme hasta dónde pueden llegar los gobiernos en el gasto público, en los déficits y en la deuda, de forma tal que no tengamos la situación que tenemos hoy día. Pero además se incluyen unos mecanismos para crear mayor transparencia en cómo se asumen los préstamos, en la prioridad que deben darse a qué tipo de obras de infraestructura, en muchos aspectos, y se crean dos cosas adicionales que brevemente lo voy a mencionar para no tomar más tiempo. Uno, un fondo de estabilidad, de estabilización económica, el cual serviría, por cierto, una parte está planteado desde que se creó el proyecto de ley, está planteado para que pueda cubrir los fenómenos de la naturaleza, como están sucediendo hoy día. Si tuviéramos un fondo de ese tipo alimentado ya por una fuente que identificamos, ese es mi nombre, eso no es nada. Si hubiéramos tenido ya unas fuentes que hemos identificado, o el día de hoy no tuviéramos que asumir nueva deuda para enfrentar estos temas de la naturaleza, por ejemplo, entre otros aspectos, y ahí se alimentaría diferentes de las explotaciones mineras, de los recursos que se obtienen de la minería, porque hoy día estamos, digamos, agotando unos activos y gastándolo en gasto corriente, y eso también hay que ver cómo se modifica. Y lo otro es un fortalecimiento del Congreso Nacional desde el punto de vista técnico, económico, creando ya por ley una oficina congresual con técnicos independientes de los partidos, etcétera, que pueda evaluar todas las iniciativas, pueda darle seguimiento a los presupuestos, pueda emitir informes, entre otras cosas, de forma tal que pueda haber un contrapeso, porque hoy día se envían los presupuestos, se envían las leyes, se aprueban leyes que tienen implicaciones económicas, leyes generales que tienen implicaciones tributarias, etcétera, que está distorsionando un poco el ambiente de negocio y distorsionando las decisiones, al final, económicas. Entonces, estos son algunos de los aspectos que se están proponiendo dentro de esa ley de responsabilidad y transparencia fiscal que junto con FINJUS propusimos y que se estará reintroduciendo en esta legislatura, según nos han dicho por lo menos 30 diputados. Yo voy a meter la cuchara en lo que ha planteado nuestro querido amigo y economista Eduardo Selman, Ernesto. El primer comentario lo voy a hacer con si no la autoridad, por lo menos el permiso que me da el ser profesor de Derecho Constitucional Económico en la UAS. El tema del déficit es un tema que, por ejemplo, el déficit fiscal y los temas presupuestarios son temas que en Europa, por ejemplo, hoy en día, desde ya hace algunos años, tienen una connotación
mucho más importante. Al extremo de que en las constituciones nacionales se han puesto topes al déficit. Es lo que se llama la constitucionalización del déficit. Los alemanes fueron los primeros que modificaron su constitución para poner un tope al déficit fiscal, y luego los españoles modificaron el artículo 162 de su constitución, y sobre esto último hay literatura disponible, incluso en las redes. Precisamente porque hay que poner coto a los déficits, porque los déficits, en la medida en que se incrementan, y no hay tampoco algún tipo de regulación al endeudamiento, los gobiernos, para evitarse disgustos, prefieren tomar préstamos en el exterior y no hacer reformas fiscales. Entonces yo creo que ciertamente nosotros tenemos que avanzar, si no a una constitucionalización de los déficits y del endeudamiento. No estaría de más aprovechar alguna reforma que se presente por otros motivos en el futuro. Por lo menos desde el punto de vista legal, es importante que tengamos una ley, y ojalá que sea orgánica, que resuelva estos temas. Lo otro que quiero decir es lo siguiente. Mira, Ernesto, a mí no me parece que las primarias abiertas resuelvan el problema del secuestro de los partidos políticos. Aquí hay partidos políticos que se han vendido, durante muchos años, y yo lo digo porque yo fui en mi juventud, fui militante político. Aquí, desgraciadamente, había un negocio con los reconocimientos de los partidos políticos. Aquí todo el mundo recogía de que el 5% de los inscritos en el padrón, y vaya usted a ver. Entonces, el que el ciudadano de la calle pueda votar en un partido político, que es un acto fugaz, eventual, ocasional, no me garantiza la democracia interna de los partidos políticos, que es lo que nosotros necesitamos, la renovación interna de los partidos políticos, que la juventud tenga una mayor participación, ¿no? Que las mujeres tengan una mayor participación en los partidos políticos. Entonces, a mí me parece que de esa forma no lo vamos a lograr. Y sobre todo por esto que digo, hay una fugacidad, no hay ningún control. No hay ningún control. Además de que las primarias abiertas con el padrón de la Junta se pueden prestar para muchas cosas. Yo que veo Juego de Tronos, he aprendido, ¿no?, de Littlefinger, que uno tiene que pensar en lo peor. Y en un país donde el clientelismo político, la compra de votos, la vulgar compra de votos en las elecciones, es una norma, no descartemos que en un proceso de primarias abiertas, aquel que tenga la posibilidad de movilizar a 300, 400, 500 empleados subalternos suyos, los obligue a participar en las asambleas, en las primarias de un determinado partido político, y de votar de una forma específica. Repito y concluyo que las primarias abiertas no me resuelven el problema de la democracia interna de los partidos políticos. Vamos a seguir con el caciquismo, con el conuquismo a nivel de los partidos políticos, porque esas elecciones van a ser un acto fugaz. Nos vamos a dar el bombo de que hay participación popular, pero al final eso no va a servir para nada. Yo quiero felicitar a los panelistas, sin desperdicio. O sea, tú tenés a un Ernesto Selman, a un Ricardo Rojas y a un Manuel Ulises Bonelli sentados en la misma mesa. Eso es un lujo. En honor a... y con frío. Eso es un lujo, porque son gente que tienen criterio.
y sin lugar a dudas tienen unos niveles de formación en sus temas impresionantes. A mí me consta. Así que en nombre de la Fundación quiero agradecerle a ustedes tres que hayan contribuido a estos aportes que sin lugar a dudas, y créanlo, impactarán. Esa es la realidad. Y de lo que se trata es de empoderar a la ciudadanía de estas cosas, de empoderarla, de que vayamos asumiendo y de que vayamos generando consenso en torno a estos temas. Y en nombre de la Fundación quiero entonces a todos invitarlos a un refrigerio y que sigamos compartiendo hasta las 11